Amigos de la jornada, estamos ahora en la Ciudad de México con Rafael Llamas, presidente de la Cámara Nórdica de Comercio. Rafael. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por recibirnos. Y en esta ocasión queremos platicar obviamente sobre el sentido, la naturaleza de la Cámara de Comercio Nórdica. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, la naturaleza de la Cámara, su inicio fue hace como 10 años, como te comentaba. Fuimos de los fundadores a petición de los embajadores en aquella época de los 4 países nórdicos que están en México, que es Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Lo hicimos para fomentar el comercio entre los 2 países, pero básicamente con la idea de establecer y de adaptar los valores nórdicos. ¿Sí? Los valores nórdicos son la transparencia, la igualdad de género, el que no haya malas intenciones en las operaciones. Por ejemplo, de vez en cuando te encuentras con que estás comprando un equipo o un producto y no es lo que te habían ofrecido. Entonces, claro, con los países nórdicos prácticamente no existe. Total seriedad absoluta. Total seriedad absoluta, sí. Y en este caso, México, es un país en otras circunstancias, otro momento, otra historia, sí, otra cultura. ¿Estamos en posibilidad de acercarnos, de poder trascender en ese tipo de comercio, de intercambio? Claro, claro. Como yo te comentaba hace rato, nosotros hicimos un joint venture con una fábrica de grúas sueca en México, en Puebla. Estuvimos fabricando ahí durante varios años hasta que tomamos la decisión de importar, porque hubo un desarrollo tecnológico muy importante. Entonces la inversión para actualizarlo no era conveniente, y además, claro, el mercado se había reducido un poco, ¿no? La intención de la Cámara de Comercio es en los 2 sentidos, no únicamente en ver qué traemos de productos. Por ejemplo, ellos son muy buenos en el manejo del agua, en la cuestión de contaminación ambiental. Claro. Tienen productos muy interesantes en minería, en construcción, en puertos, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros también debemos de exportarles. Es un mercado que está ansioso de tener productos mexicanos. Obviamente estamos hablando siempre, normalmente cuando exportamos, de productos de hortalizas y de frutos y de una serie de cosas, agroindustriales, ¿no? De agroindustriales, pero podemos exportar otras cosas también. ¿Cuántas empresas mexicanas a través de la Cámara Nórdica de Comercio han implementado ya intercambios? Bueno, ha sido incipiente, sí hay algunas empresas, pero nos falta más convencer a empresas mexicanas que quieran exportar, que se unan a la Cámara y que a través de nosotros podamos contactarlos con las propias cámaras que están en estos países. ¿Qué facilidades se pueden encontrar a través de la Cámara? Orientación, aranceles, barcos, en fin. Sí, en los 2 sentidos. Por ejemplo, cuando viene una empresa nórdica a México, nos contacta y le facilitamos el conocimiento del proceso para establecerse en el país. O a través de los otros socios de la Cámara, nosotros los ponemos en contacto también para que se conozcan y que se ayuden y que se entiendan. Es lo que normalmente. Y en el aspecto de compañías mexicanas también estamos impulsando para que se conozcan allá con sus partners, con sus posibles socios comerciales, y que sea más fácil. Por ejemplo, IKEA llega a México. Sí, claro. IKEA es una empresa sueca que se dedica a la fabricación de muebles. Básicamente tienen una serie de productos y están viendo ellos qué cosas que van a fabricar en México puedan de aquí exportarlos a otros lugares del mundo. Entonces eso es lo que traen ese tipo de empresas, que son no nada más vienen a ver qué negocios hacen aquí, sino cómo hacen para que otras empresas asociadas con ellos, proveedores, puedan exportar a otros lados.
Comprendo, no, muy interesante ese tipo de alianzas estratégicas para generar más alcance a empresas ya consolidadas como esta que mencionas. Me parece que para México, por su ubicación geográfica, es estratégico, y por la cercanía a Estados Unidos, y tal vez incluso hasta el de tratado recién que hemos afortunadamente acordado con los norteamericanos. Entonces, evidentemente, la Cámara es más que un organismo orientador, sino también se involucra, participa, integra, genera condiciones. Pero, por ejemplo, habiendo embajadas de cada uno de estos países, seguramente en México, ¿cuál es la diferencia entre las funciones que estas tienen en términos de comercio con respecto a la Cámara? Bueno, mira, cada país nórdico tiene su área comercial y también impulsa y hace una serie de cosas, pero nosotros como Cámara Mexicana de Comercio tenemos empresas mexicanas y empresas nórdicas, y ese intercambio real que se da es más cercano, por un lado. Por otro lado, no representamos a un país en particular, sino representamos a los 4 países nórdicos, Islandia también como 5º país, pero no tiene representación en México. Y esa es la ventaja, ¿no? O sea, no somos solamente un país, sino que representamos a los 4 países en el aspecto comercial. Claro, hemos tenido acercamientos también de corte cultural, ¿sí? Que los han manejado las embajadas. Por ejemplo, Finlandia es uno de los países primeros del mundo en educación, o el primero. Entonces, ya ha habido acercamiento con universidades en México, con instituciones que están promoviendo ese tipo de educación, ¿no? Que es más amable, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Más libre, más libre, sí, más cómoda, ¿no? Para los niños, sobre todo. Por ejemplo, uno de los principios es que está prohibido que el niño estudie antes de los 7 años. Qué interesante está ese dato. Es bíblico, inclusive, que dicen que hasta los 7 años uno tiene uso de razón. O sea, si no lo hacen por eso, sino porque el niño va a descubrir durante los primeros 7 años. 0 obligaciones. Obviamente todo a través de sistemas y procedimientos, todo para que el niño vaya desarrollándose. A partir de los 7 años, ahora sí. Un poquito de responsabilidades. Un poquito más de responsabilidades. Entender. Qué maravilla. ¿Y tú como presidente te sientes a gusto? ¿Has cumplido objetivos que seguramente te planteaste? Sí, mira, por ejemplo, ayer tuvimos la presentación del procurador fiscal de la Federación, y tuvimos un foro de 60 agentes en clubes industriales. Un acercamiento impresionante, ¿no? Porque el fiscal porque a todo mundo nos hizo saber cuáles son los lineamientos que está buscando el gobierno, que son muy transparentes, muy ad hoc a la forma de pensar de los nórdicos, y eso nos permitió también que hubiera habido una serie de preguntas y respuestas para aclarar una serie de cosas, porque a veces en la prensa se ven algunas cosas, pero no tienes la oportunidad de un coloquio. Eso fue muy bueno, ¿no? Estamos también trabajando para más que equidad de género, la integración de género. ¿Sí? O sea, es darle a la mujer su lugar, darle al hombre su lugar, con los mismos principios y valores que requiere el ser humano. ¿Sí? Entonces también estamos trabajando mucho en esto, ¿no? Comprendo perfectamente. Pues evidentemente nosotros como medios de comunicación, ¿cómo podemos contribuir para que en Morelos y en otros estados, incluso a nivel nacional, si es posible, a través de la jornada, poder hacer para invitar a inversionistas, a empresarios, a organizaciones a sumarse, a acercarse a la Cámara? ¿Cómo consideras tú podemos colaborar en este sentido? Mira, por ejemplo, ya lo dijo el señor presidente, necesitamos sacar a los pueblos adelante a través de lo mismo que ellos producen localmente. Entonces, si hay agrupaciones, si hay un poquito más de agrupaciones que se sumen para que nosotros les ayudemos a exportar, ¿sí? O a importar ciertas cosas que pudieran ellos requerir, ¿no? México necesita exportar más. Claro, es fundamental. Sí, es fundamental. Divisas. Y entonces, pues los países nórdicos ofrecen unos mercados muy buenos, y además
es muy fácil hacer negocio con los países nórdicos por la transparencia y ahí no tienes que hacer una serie de cosas que, oye, a lo mejor me van a transar, no. Y por ejemplo, cómo intercambiar información en términos más bien de lo que ellos puedan demandar, que supongo habría que analizar en qué áreas de oportunidades puede haber para lo que ya se fabrica en México, pero también crear necesidades a través de información tal vez que se pueda difundir en aquellos lugares, tal vez de alimentos clásicos, tradicionales, ya tal vez procesados, tal vez agroindustriales, es decir, cómo poder crear necesidades en aquellos lugares o que nos volteen a ver cómo podría ser esa fórmula de difusión de lo que es México como país en términos de productos artesanales, en términos de su cultura y sus modas, y aparte otras cuestiones también de carácter técnico. Bueno, seguramente cemento, México tendrá algún tipo de injerencia por el desarrollo de lo que esto es hecho en México, como otras seguramente empresas, pero ¿cómo diversificar la oferta para esos países? Mira, todo el mundo consume de todo. Esa es una realidad, no únicamente, por ejemplo, alimentos, también ropa, también instrumentos. Por ejemplo, en el área de laboratorios farmacéuticos, pues los países nórdicos tienen unos avances impresionantes. Claro, sí, debe ser. Y también son parte de la Cámara Nórdica. Productos, como yo te platicaba, productos mineros, que son especialistas, sobre todo, está muy de moda, pero realmente es una obligación, las Smart Cities. La Smart City, ¿qué quiere decir? Ciudad inteligente. Hombre, que no haya contaminación, que sea fácil el transporte, que sea fácil la comunicación, que el ser humano viva más a gusto, en fin, una serie de cosas. La calidad de vida, ¿no? Entonces, parte de eso, los países nórdicos Estocolmo, por ejemplo, ha sido declarado pues la primera ciudad del mundo totalmente smart. Claro. ¿No? Eso podemos tratar nosotros de imitar y tratar también seguramente con tecnologías, con implementaciones que seguramente en México se pueden hacer, pero tal vez no se han integrado. Ha habido proyectos, de hecho hay proyectos tanto aquí en la Ciudad de México. Puebla tenía un proyecto también de Smart City que quedó medio inconcluso. O sea, esto de Smart Cities no es una moda, es un trayecto, es un objetivo, es un camino a seguir. En este sentido, la idea que trato de comprendernos externas es también aprender de ellos, sí, este tipo de conceptos y adelantarnos un tanto al futuro, en ánimo de que evidentemente si lo hacemos de manera empírica o obligada por reglamentaciones y no por una intención de vivir mejor, es diferente, ¿no? Claro. Ok, pues de alguna forma cuenta con nosotros, el medio Muchas gracias. Está siempre a tu disposición. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Morelos una organización de empresarios, de gente involucrada que nos pedían esta entrevista. Con mucho gusto. La cámara está abierta para todos ellos, ¿eh? Por favor, yo creo que definitivamente estaremos ahí pronto buscando para sentarnos con todos ellos, de todas las, te imaginarás, hay de varias áreas, de varias ramas de la industria. La cuestión de la flor, somos un estado rico en la opción de estar generando todo tipo de diversidad de posibilidades. Es precisamente el cambio de clima de países nórdicos con México es fundamental para las flores. Claro. Entonces México es o debería ser más exportador todavía, pero es un gran exportador, podría ser mucho más exportado. Claro. Sí, para todos los países nórdicos, hombre. No, seguramente vamos a estar pronto reuniéndonos contigo y la idea es llevar este tipo de mensajes a nivel nacional, porque me parece que con un poco de atención, con tu orientación, con tu vocación natural de servicio, de apoyo, de orientación, por tu experiencia misma con estos países, pues nos sirve y nos orienta mucho. De verdad, muchas gracias, Mario. No, estoy a la orden, con mucho gusto, un placer. Que se ofrezca. Claro que gracias. Sí,